Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 8 de Filosofía y Educación, cursada 2021. Comenzamos con el punto 2.4 del programa, es decir, con el punto 4 del eje 2, Filosofía, Acción y Educación, y justamente con este punto 4 cerramos este eje número 2 del programa. En este punto 4 vamos a trabajar un autor que se llama Hans Georg Gadamer. Es un filósofo alemán que vivió prácticamente todo el siglo XX. Nació en 1900 y se murió en 2002. Así que recorrió efectivamente todo el siglo XX y es un filósofo conocido como uno de los principales exponentes de una corriente que se llama hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Una palabra que vamos a usar muchas veces. Bueno, básicamente hermenéutica significa literalmente arte o técnica de la comprensión o de la interpretación. ¿Sí? Arte de la comprensión o de la interpretación. ¿Y a qué se dedica la hermenéutica o a qué se ha dedicado históricamente? Bueno, en primer lugar, a interpretar o comprender con cierto arte, con cierta técnica, los textos religiosos, ¿no? Que son justamente muy importantes. También se ha dedicado a hermenéutica históricamente a textos jurídicos, a la interpretación del derecho. Y por supuesto también se ha dedicado a la interpretación o comprensión de obras de arte. Hasta que, bueno, algunos exponentes históricos de la hermenéutica han llevado esta corriente a una dimensión histórica, una comprensión general, filosófica e histórica. ¿Y qué es lo que comprende esta hermenéutica? Bueno, comprende un círculo necesario entre un intérprete o sujeto, intérprete, el que comprende, el que busca comprender, y un objeto, lo interpretado, lo que hay que comprender. Pero ese círculo es como una muestra en pequeño de algo mucho más grande. Siempre, todo el tiempo estamos interpretando o reinterpretando y buscando comprender objetos. Y a medida que ese círculo se refuerza, se multiplica, se amplía, se vuelve más enriquecedor, más complejo, más interesante. Pero entonces, dicho esquemáticamente, la hermenéutica es el arte de la interpretación o de la comprensión, y como arte o técnica de la interpretación y la comprensión supone siempre un intérprete, un sujeto que interpreta, por un lado, y por otro, un objeto a interpretar, lo interpretado, lo que hay que comprender. Bien, dicho esto de manera genérica y un poco rápida, me parece que se va a poder entender justamente lo que plantea Gadamer en el primero de los textos que tenemos, que se titula Sobre el círculo de la comprensión, ¿no? Este texto forma parte de un libro que se llama Verdad y Método, que tiene 2 tomos. Un primer tomo fue publicado en 1960 y este segundo tomo publicado en 1975. Pero este texto sobre el círculo de la comprensión, este apartado, Gadamer lo escribió en 1959. O sea que es un texto bastante ya clásico de la hermenéutica. Bien, ¿y qué encontramos acá en este primer texto que tenemos de Gadamer sobre el círculo de la comprensión? Bueno, encontramos justamente que la hermenéutica se ocupa del arte de comprender, plantea un círculo, como decíamos recién, entre el intérprete y lo interpretado, plantea una relación parte-todo, ¿no? Es decir, y esto se entiende bien en el lenguaje, ¿no? Una palabra forma parte de una oración y es fundamental entender la oración, si no, no se puede entender la palabra.
o se puede malinterpretar la palabra, y esa oración forma parte de un párrafo, forma parte de un libro. Es decir, podemos ir de la parte al todo y del todo a la parte, y ambas cosas, de la parte al todo y del todo a la parte, nos va a permitir ampliar enriquecer nuestra comprensión, ¿sí? Este círculo de la comprensión. Y también la hermenéutica dice, es una anticipación de sentido, ¿no? Porque, claro, la comprensión supone un desafío que está entre un objeto que es comprensible pero no comprendido, ¿no? Es decir, es algo que podemos llegar a comprender, o sea, que tiene cierta opacidad, que tiene cierta oscuridad, y que no se dio una comprensión instantánea, ¿no? Sobre ese tipo de situación se maneja la hermenéutica para dedicarse a sus objetos. De hecho, los ejemplos que pusimos hace un ratito nomás son justamente textos polémicos, donde hay frases que se dan para distintas interpretaciones. Los textos religiosos son así, los textos jurídicos lo mismo, las obras de arte ni hablar. Entonces, hay un sentido, pero ese sentido está medio escondido. Y la hermenéutica lo que hace es justamente anticipar, ¿no? Como al modo de lo que podríamos pensar una hipótesis acerca de ese sentido o que podría llegar a tener, y después en todo caso se irá chequeando esa mirada inicial, se irá reformulando, se irá reconfigurando en sucesivas ampliaciones y mejoramientos de ese sentido que se plantea inicialmente. Bien, y en este punto Gadamer hace una suerte, digamos, de mini historia de la hermenéutica, nombrando básicamente 3 filósofos. Primero, Schleiermacher, que es un filósofo, bueno, los 3 son alemanes, ¿no? Obviamente, se darán cuenta por los apellidos, de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que plantea lo que decíamos recién, ¿no? Que una palabra hay que entenderla en el contexto de una frase, la frase en el contexto de un texto, y el texto en el contexto de una obra, de una obra y de toda la obra de un autor. Y así podremos ir ampliando y mejorando la comprensión. El otro ejemplo, el otro filósofo que menciona Gadamer es Dilthey, que es de fines, bueno, en realidad vive durante todo el siglo XIX, casi todo el siglo XIX y hasta principios del XX. Dilthey extiende la hermenéutica a todo lo histórico, como habíamos dicho, y con el principio de que hay que entender el texto siempre desde sí mismo, ¿no? Es decir, a Dilthey le preocupa fundamentalmente que el texto que se deba interpretar desde sí mismo y no desde afuera. Es decir, comprender es tratar de trasladarnos a la vida anímica, ¿sí? Pero claro, eso es artificial, ¿no? No podemos reconstruir la vida anímica del autor. Sí podemos reconstruir su pensamiento, ¿sí? Y entonces podemos ir buscando significados comunes y tratar de generar una convergencia o acuerdo entre esos distintos significados. Pero la vida anímica no nos es accesible, como se podría pensar, digamos, ¿no? El tercero de los filósofos, como en realidad pensaba Schleiermacher, ¿no? Esa idea de que podemos reconstruir el ánimo, lo que el autor quiso decir, aunque no dijo. Bueno, para Dilthey eso no sería así. En el caso de Heidegger, bueno, Heidegger ya es un filósofo del siglo XX, fue maestro de Gadamer. Bueno, para Heidegger hay que ir a la cosa misma, ¿no? Y tratar de evitar todo tipo de arbitrariedades, ocurrencias, o de que el intérprete ponga sobre lo interpretado su pensamiento, ¿no? O sea, y entonces, para Heidegger, bueno, siempre hay un proyecto, hay una proyección de sentido, pero hay que dejarla abierta a revisión permanente. Es decir, uno siempre supone, como decíamos hace un ratito, anticipa un sentido,
pero eso hay que dejarlo abierto y a reformulación, ¿no? A revisión. Porque la idea, básicamente, para Heidegger y para Gadamer también, es que hay que dejar que el texto hable, que el texto se muestre, y que ese preconcepto o ese sentido previo que uno puede proyectar se pueda siempre reelaborar, ¿no? Y se pueda ir mejorando, rediseñando. Y entramos acá, entonces, tras esta breve historia, en lo que podríamos llamar una serie de características de la comprensión, muy importantes y a tener en cuenta. La comprensión exige apertura, ¿no? Apertura hacia el objeto a comprender. Exige también confrontar las propias opiniones. Si no es que no hay preconceptos, opiniones o sentidos proyectados, sino que sí los hay, pero hay que confrontarlos. No hay que buscar que se confirme. Tenemos que estar dispuestos a dejarlos caer, digamos. La comprensión además es un proceso que no se cierra, no hay una comprensión última de algo, ¿sí? Y como decíamos recién, hay que dejar que el texto hable, dejar que aparezca, dejar que muestre su alteridad, o sea, la diferencia con lo que nosotros suponíamos que iba a aparecer. La comprensión además no supone neutralidad ni autocensura, ¿no? Es decir, no hay, el intérprete sabemos, es un sujeto, no una máquina de interpretar. Lo mismo el intérprete de la ley, ¿no? El intérprete de la ley es el juez, no hay una máquina que dictamina los fallos. Y el intérprete de la palabra de Dios también es un sacerdote o un pastor y no es una máquina. Entonces, y no es neutral y no se autocensura tampoco. Pero en este caso, si quieren llevar adelante un buen arte de la comprensión, tienen que estar dispuestos a revisar sus propias posiciones y reformularlas. Y en todo caso, si se manifiestan contrarias a lo que el texto habla, hay que dejarlas caer, como decíamos recién. Entonces, el círculo hermenéutico, y acá viene el aporte de Gadamer, tiene que completarse, además de todas estas características que dijimos, con lo que Gadamer llama un anticipo de la compleción. Anticipo de la compleción. ¿Qué significa eso? Significa que se supone que el texto tiene dos cosas. Tiene un sentido unitario o una unidad de sentido, o sea, hay alguien que quiere decir algo y ese algo tiene sentido. Eso siempre se supone. Y se supone también que el texto tiene una verdad de contenido, es decir, que hay alguien que quiere efectivamente contar algo que es así. Esto lo suponemos, esto por ahí después se pueda revelar que no. Pero lo suponemos. Y los ejemplos que pone acá son el de una carta o algo que ya no existe, ¿no? La carta manuscrita, cuando alguien cuenta algo y ese algo que cuenta, ese hecho, esa historia, lo que sea, tiene sentido y tiene una verdad. O un corresponsal, ¿no? Alguien que cuenta algo de allá lejos, digamos, ¿no? De un lugar lejano. Entonces, tenemos que ir a la cosa y tratar de llevar adelante una comprensión real, y de ahí surge este anticipo de la compleción que decíamos recién, de modo tal que se va generando un sentido de pertenencia, dice Gadamer, y aparece acá la palabra tradición, ¿no? Esta ligazón con la cosa transmitida, ¿no? La educación, ¿qué es? Sino esto, transmitir cosas, pero al mismo tiempo reinterpretarlas, ¿no? Llevar adelante una tarea hermenéutica, de interpretación y de comprensión sucesiva en el tiempo, cada vez más compleja. Pero esta tradición tiene justamente esa paradoja de que incluye algo que es muy familiar,
¿no? Los contenidos que uno enseña son muy familiares, pero al mismo tiempo están lejos, son extraños, son de hace tiempo. Y entonces hay una suerte de mixtura entre las dos cosas, entre lo cercano y lo lejano. Hay un acercamiento de lo lejano. Por esto que les decía de la cierta opacidad que tiene el objeto a comprender. Y entonces, en este sentido, para Gadamer, la distancia temporal o histórica, dado que, ¿no?, pensamos ahora la Revolución de Mayo, por ejemplo. Bueno, pensamos ahora tal cosa, esa distancia nos va permitiendo acomodar mejor esa interpretación, mejorarla, mejorar nuestra comprensión. Recién ahora, por ejemplo, nos resulta más o menos claro qué significó en la historia de nuestro país, no sé, el 2001, el año 2001. Por eso es tan importante esa distancia temporal histórica, que no es que la tenemos que superar, sino al contrario, la tenemos que tener muy presente como proceso de enriquecimiento y de reformulación de mejores comprensiones, de mejores procesos hermenéuticos. Entonces, esta distancia temporal va a permitir, según Gadamer, separar los prejuicios verdaderos, ¿no? O sea, aquellos preconceptos que se terminaron confirmando y que se revelan como necesarios para la comprensión, de los prejuicios falsos, ¿no? Y los falsos son en realidad los que desvirtúan el sentido del objeto a comprender. O sea, obstaculizan la comprensión, la empañan, la encubren. Entonces, en suma, el círculo hermenéutico, el círculo de la hermenéutica, busca comprender algo que se muestra distinto, que se muestra en su alteridad, que llama la atención, obviamente, y que hace que nos preguntemos por eso, más allá de nuestros juicios, que tendremos, obviamente, juicios previos, que como decíamos los vamos a remover. Y entonces, con las preguntas se abren nuevas posibilidades para dejar que el objeto a comprender hable, se muestre, y entonces podemos confrontar esos prejuicios y desarrollar y mejorar esta comprensión a nivel histórico. Esto sería un poco la conclusión de este primer texto de Gadamer. Bien, pasamos ahora al segundo texto de esta misma obra, Verdad y Método 2. Este segundo texto se titula La incapacidad para el diálogo y es de 1971, es un poco posterior. Pero tanto este texto como el anterior, el que acabamos de comentar hasta recién, tienen mucho que ver con la educación, ¿no? Tienen mucho que ver con la educación, con el desafío de tratar de comprender un objeto que se nos escapa, ¿no? Y tiene que ver tanto con el contenido como podemos pensar también con el vínculo pedagógico. Me parece que en este caso, con el tema del diálogo, se va a hacer más claro todavía que en el caso anterior. Pero el arte de la comprensión es efectivamente un arte. Y pensando que ustedes o son de la carrera de inglés y entonces tienen toda la cuestión de la traducción y del arte de la comprensión, pero pensando también en la matemática como un lenguaje formal que requiere interpretación necesariamente, me parece que esta cuestión de la hermenéutica tiene mucho sentido realmente. Por supuesto que muchas veces creemos que el objeto es transparente, ¿no? El objeto a interpretar es ya sea un lenguaje formal como la matemática o ya sea una lengua extranjera como el inglés. Y sin embargo no lo es, ¿no? En todo lenguaje hay opacidad y justamente esa opacidad es lo que
activa todas estas características de la comprensión. Bueno, en el diálogo también hay opacidad. Pese a esta idea ingenua de transparencia. Bueno, ¿por qué? Bueno, primero Gadamer empieza planteando una cuestión, que es que en la actualidad se ha perdido la conversación, se ha perdido el diálogo, y ha crecido mucho el monólogo. Digo esto, reitero, el año 1971. Imagínense hoy con las redes sociales o con el WhatsApp, ¿cuánto diálogo hay realmente? ¿Cuánto diálogo hay? ¿Cuánta sucesión de monólogos hay? ¿No? Bueno. Sin embargo, dice Gadamer, el diálogo es un atributo natural del ser humano, ya desde la época de Aristóteles, ¿no? La Grecia clásica se definía al hombre como un ser con lenguaje, como su especificidad frente a los animales. Y entonces el lenguaje se renueva constantemente a partir del intercambio dinámico. Ese lenguaje solo se da en la conversación, realmente. Ahora, hay 3 ejemplos que pone Gadamer acá de los oficiales que están en silencio, sentados, ¿no? Los españoles italianos que son muy bulliciosos, o el teléfono, la llamada telefónica, ¿no? Como una comunicación fallida o molesta. Claro, el teléfono hoy lo tenemos incorporado, ya no el teléfono de línea, como debe estar pensando Gadamer en este momento, pero en realidad el teléfono es una construcción de sentido. Esto se ve muy bien para reactualizarlo, ¿no? Para actualizarlo un poco en los mensajes de WhatsApp, que muchas veces uno quiere hacer un chiste, pero claro, como no está el tono, no está el gesto, está nada más que el mensaje crudo por escrito, no se entiende. Justamente porque hay énfasis, gestualidad, datos de contexto que se escapan, y que si uno dice una frase con una cara y con un tono, significa una cosa, y si uno dice esa misma frase, pero con otra cara y con otro tono, significa exactamente otra. Ustedes ahora no me pueden ver, pero tendrán que reconstruir ese contexto. Y en la llamada telefónica pasa justamente eso, que se pierde todo el dato gestual, de tonos, de matices, que probablemente modifiquen todo el sentido de una conversación. Probablemente no, absolutamente. Y por eso, bueno, los dramas de las redes sociales, ¿no? En fin, pero de eso no vamos a hablar ahora. Para Gadamer, en la historia hubo verdaderos maestros del diálogo, y menciona acá a Confucio, a Buda, a Jesús, a Sócrates, figuras que además eran carismáticas, ¿no? Espontáneas, y que contrastan obviamente con esta sociedad actual, dice esta sociedad técnica o sociedad de la información, que es otra, en donde en realidad hay cada vez menos diálogos, y podríamos decir hay cada vez menos cartas para él, para ese momento, hoy más todavía. O sea, por más que se hable más o circule más la información, eso no quiere decir que haya diálogo. Tranquilamente se puede hablar un montón. De hecho, bueno, el teatro lo ha graficado muy bien esto, ¿no? Ionesco, la cantante calva, es una obra de teatro donde aparecen una serie de personajes, cada uno dice lo suyo y ninguno tiene conexión con el otro. Gran cuadro descriptivo de la sociedad contemporánea, de esta sociedad técnica o de la información que Gadamer ve como aquella que ha terminado con el diálogo prácticamente. Y sí, ha habido filosofías del diálogo, por ejemplo, dice él, en el romanticismo, ¿no? Cuando se da el encuentro entre dos personas,
o dos mundos, o dos visiones de mundo, o dos puntos de vista. También a comienzos del siglo XX, ¿no? Esta necesidad de encontrarse con el otro, pero como algo diferente, que genere al mismo tiempo el desafío de encontrar una perspectiva común entre uno y otro. Todo eso es lo que se ha ido perdiendo en la sociedad actual. Ahora, ¿qué es una conversación? ¿Qué características tiene una conversación o diálogo? Bien, y acá entramos entonces en una serie de ítems que señala Gadamer, que son sumamente interesantes. Un diálogo o conversación es un proceso entre dos personas, necesariamente, tiene que haber dos, si no es monólogo. Pero pueden haber dos personas y no haber diálogo también, lo venimos diciendo. Bueno, es un proceso entre dos personas con cierta unidad de comunicación, digamos, cierto algo común, cierta armonía. Pero una conversación también deja una huella, ¿no? Dice, una huella, marca. Un diálogo es algo que tiene sentido, que es valioso, ¿no? De modo que se encuentra en el otro algo que no habíamos tenido experiencia, algo que no habíamos conocido, ¿no? Y en este sentido, gracias al otro, se aprehende, con H, algo nuevo. Pero entonces, dice Gadamer, no es enseñar. Un diálogo no es enseñar. La palabra enseñar significa señalar, adoctrinar, decir esto es así, ¿no? No es eso. Un diálogo es abrirse a la experiencia de lo diferente. Es abrirse justamente a la transmisión de algo que no conocíamos. De nuevo acá aparece la opacidad como un elemento importante, ¿no? Y entonces también un diálogo, una conversación, es una fuerza transformadora, ¿no? Dice él, que tiene mucha afinidad con la amistad, claramente. Pero entonces tenemos distintas formas de diálogo. Básicamente algunas que son auténticas y algunas que son inauténticas. La conversación inauténtica es básicamente la conversación pedagógica. Fíjense la mala imagen que tiene Gadamer, lo mismo que Adorno y Arendt habíamos visto respecto de la educación. Es decir, ¿por qué la conversación pedagógica es un diálogo inauténtico? Bueno, básicamente porque el docente cree que puede y que debe hablar más y mostrar más. Cree que debe enseñar, ¿no? Que era lo que decíamos recién. Y el ejemplo que pone, bueno, y entonces cuando este docente se extiende, como es mi caso obviamente, en este diálogo inauténtico, los estudiantes no se animan a preguntar, y él dice además son muchos, son demasiados, temen pasar vergüenza, etc. Y el ejemplo que pone acá es un ejemplo maravilloso de dos filósofos muy importantes, Husserl y nuevamente Heidegger, su maestro, que Husserl empieza una clase diciendo hay algo que preguntar y un estudiante lanza una pregunta así muy básica y él estuvo 2 horas hablando a partir de esa pregunta, ¿no? Entonces, y Heidegger salió maravillado diciendo qué clase tan movida. Bueno, es muy linda la anécdota, porque además quién no la vivió, ¿no? De hacer una pregunta y que después sea un larguísimo e interminable monólogo. Bien, estas entonces son las formas de una forma de diálogo completamente inauténtica. Ahora, sí menciona Gadamer
tres formas de diálogo auténticas. Y son la negociación, que puede ser comercial o política, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque en la negociación hay dos que no están de acuerdo, pero quieren ponerse de acuerdo, pero tienen intereses diferentes, ¿no? No convergen rápidamente, entonces tienen que negociar. Uno un poco más, un poco menos, un poco más, un poco menos. Esos intereses distintos, siempre con una intención, por eso negocian, si no, ni negocian, de ponerse de acuerdo. ¿Y esto qué obliga? Obliga a que cada uno tenga que ver el punto de vista del otro. Tenga que salir de su punto de vista, ponerse en el punto de vista del otro, tratar de convencerlo, y si no lo logra convencer, buscar una posición de convergencia, dice. Otro caso de diálogo auténtico es la terapia psicoanalítica, ¿no? Porque claro, parte de esta idea de la incapacidad para el diálogo, y eso justo, o sea, de la incapacidad para expresar algo, y eso es justamente lo que hay que trabajar, lo que hay que curar. El problema es que, bueno, esta incapacidad para expresar o para hablar de algo no se suele reconocer, ¿no? Entonces, no se quiere entrar en el diálogo, hay cierta resistencia a escuchar, o se suele oír mal. Y entonces puede la terapia psicoanalítica caer en solo escucharse a sí mismo y degenerarse, claro, y decirle, y el otro es el que no escucha, ¿no? En fin. No, por ejemplo, cuando la persona dice, ay, yo me di cuenta que si yo no me ocupo de mí, yo soy tan importante, pero nunca nadie tan importante como para mí, entonces yo me voy a poner en primer lugar. Y así habla media hora. Bueno, problema de autoestima, mejor ni hablar. Y un tercer ejemplo muy lindo de Gadamer es la conversación familiar, ¿no? La sobremesa. Claro, que es un poco espontánea, que siempre tiene un poco de polémica, que uno ahora con la pandemia la extraña mucho más. Pero bueno, y fíjense, y dice, pero acá apareció justamente la televisión como una manera de bloquear esa conversación y de generar una atrofia del lenguaje, porque lo que hace la televisión es reducir el lenguaje común, ¿no? Y entonces, claro, hay cada vez más códigos particulares, hay menos diálogo intergeneracional, digamos así, o sea, entre generaciones, y se hace difícil entenderse. Conclusión de este texto: para Gadamer siempre hay posibilidad de diálogo, siempre hay que abrirse a esta experiencia de lo diferente, y en realidad, cuando se dice que el otro es incapaz de dialogar, lo que se quiere en última instancia no es dialogar, sino imponer las propias ideas, ¿no? Es decir, el que suele decir, el otro es incapaz, no quiere, en realidad lo que quiere es malo, cuando hace todo ese denuncierío, lo que quieren hacer es emperrarse en sus propias ideas e imponerlas, y que los demás las tengan que aceptar sí o sí, ¿no? Bien, bueno, ya tenemos entonces dos textos de Gadamer donde lo que, en este caso del diálogo, bueno, a primera vista hay una visión muy negativa respecto de la conversación pedagógica como una conversación inauténtica, ¿no? O sea, falsa, donde en realidad hay uno que habla un montón y un montón que hablan prácticamente nada. Y hay uno que además es el que exige al otro unilateralmente que el otro haga la experiencia o la aprehensión de eso diferente. Y no hay reciprocidad, o sea, el docente no hace lo mismo respecto de sus estudiantes. Sin embargo, bueno,
me parece que tenemos también acá un panorama muy interesante de esta visión, un poco pesimista, un poco negativa de Gadamer, pero al fin una visión que nos mueve un poco a pensar acerca de la importancia del diálogo, de las dificultades que ese diálogo supone, de este juego entre diferentes posiciones, pero que al mismo tiempo de alguna manera se pueden conciliar, pero justamente como un desafío, y como un desafío que exige también todo el tiempo estar dispuesto a rever nuestra propia posición, a reformularla, o como decíamos antes, a reconfigurarla en un proceso de comprensión mutua, ¿no? De un trabajo de mutua comprensión. Bueno, entramos ahora en el último texto de Gadamer, que se titula La educación es educarse. Esto ya es aparte, es una conferencia que da él en 1999. O sea, es muy posterior y casi testimonial, pero fíjense, ¿no? Ya desde el comienzo Gadamer dice, tengo una gran experiencia, ¿no? Sí, eso será un chiste. Para un alemán es un chiste, ¿no? Un alemán de 99 años en ese momento. Pero no un conocimiento detallado o fundado sobre la educación, ¿no? Esto es algo que si ustedes miran, aparecía también en Adorno. Pero bueno, tengo una gran experiencia, ¿no? Con lo cual, diría Gadamer, se puede construir una visión filosófica, pero no así, no sin precisar, digamos así, una visión pedagógica o fundada, ¿no? Como decía también Adorno. Y entonces la tesis que él va a tratar de defender es que solo se aprende a través de la conversación. Y esta conversación siempre obviamente supone un otro, un alter, una alteridad, un diferente, con el cual confrontar, confrontar no tiene por qué ser malo, ¿no? Confrontar a veces puede ser algo áspero, pero también puede ser algo placentero, digamos, si uno está abierto a escuchar posiciones diferentes. Con lo cual, fíjense, ya desde el comienzo de esta conferencia, que es como muy tranquila por parte de Gadamer, un texto muy, muy sencillo, breve además también, pero claro, con esto se conecta con lo que veníamos viendo del diálogo directamente, esta cuestión del diálogo auténtico, y se conecta también, como habrán visto, con aspectos de la comprensión que veníamos señalando antes, ¿no? Perdón, me ahogué con el mate, que es terrible. Bien, entonces la tesis es, solo se aprende a través de la conversación, esta conversación supone un otro, pero fíjense, y acá viene el título, la educación es educarse, ¿no? Esto es algo muy interesante. Esta afirmación en sí misma, la formación es formarse, educar es educarse, es muy importante, muy interesante lo que plantea. Y la vamos a retomar al final, cuando veamos un poco todo el desarrollo de esta cuestión. Pero tengamos en cuenta, tengamos muy, muy presente esta tesis del educarse, del formarse, como el núcleo central de lo que está pensando Gadamer acá. Bien, esto por un lado. Si nos metemos ya en el texto, vamos a ver que el texto recorre, o la conferencia recorre, una serie de niveles, ¿no? Es decir, empieza
desde el mundo familiar, digamos así, y va avanzando primaria, secundaria, estudios superiores, etc. Entonces, el primer punto que plantea es ¿cuándo comienza la educación? ¿No? ¿Cuándo empieza? ¿Y quién educa? Y acá aparece la cuestión, ya conocida, de madre e hijos, ¿no? Esta relación madre-hijo como, por eso de hecho, la educación tiene mucho de la cuestión maternal, pero también se pensó durante mucho tiempo que justamente la clave de la educación eran las madres, porque las madres es la primera instancia educativa respecto del hijo, ¿no? Todo esto, claro, esto lo pensaba Pestalozzi, un pedagogo suizo de comienzo del siglo XIX, donde, por supuesto, el modelo de familia era muy diferente al actual. Pero Gadamer más o menos está pensando algo parecido. Entonces, la cuestión es que los recién nacidos tienen que sentirse en casa, tienen que sentir que habitan este mundo y que la casa es este lugar en el mundo. Y entonces fíjense qué interesante, porque este sentirse en casa se asemeja mucho a lo que planteaba Hannah Arendt. Pero bueno, Gadamer no la menciona, ¿no? Qué cuestión, qué machirula es a veces la filosofía, o los filósofos, mejor dicho, para ser bien preciso. Arendt fue además alumna y amante de Heidegger, el maestro de Gadamer, o sea que no podía no conocerla, pero bueno. En fin, este sentirse en casa tiene mucho que ver de esto que decía Arendt de los recién llegados y su vinculación con el mundo. Obviamente desde que aprender a hablar aparece toda una cuestión de la vivacidad y la creatividad, ¿no? Es decir, voy a exagerar un poco y perdonen, es una broma lo que voy a decir, pero el bebé es una cosa prácticamente, pero cuando empieza a intentar comunicarse, gestualizar, responder, todo ese tipo de cosas, ahí aparece como, ahí realmente deja de ser una cosa y pasa a ser una persona, justamente por la vivacidad y la creatividad. Y fíjense, ya desde esta instancia, dice Gadamer, nos educamos a nosotros mismos y el papel del educador o de la educadora pasa a un segundo plano. Justamente en la conversación, la comunicación, lo que hace es tratar de que el bebé, ¿no?, se exprese, se muestre, se intente comunicar algo a través del ensayo y el error y demás. Y el adulto, lejos de tratar de enseñarle, tiene que primero, el gran desafío y primero es tratar de comprenderlo, abrirse a la comprensión. Este sería entonces el mundo familiar, el primer nivel educativo tan interesante. Bien, después aparece la escuela primaria, jardín primero, ¿no?, el preescolar o jardín, y la escuela primaria, que indudablemente es un gran paso, una ruptura ya con la primera instancia. Es un segundo momento, pero claro, el jardín está en evolución, es algo que se estaba reformulando que está siempre de alguna manera reformulándose, ¿no? Porque bueno, por un lado están los dos padres que trabajan, o por lo menos uno trabaja, si no los dos, y por otro lado aparece el problema también de los medios de comunicación como una instancia educativa muy seductora y que compite, digamos, de alguna manera con las instituciones tradicionales, en este caso jardín, escuela, etc. Con lo cual le queda el legado al jardín y a la escuela primaria justamente el tema de la socialización. Es muy importante la socialización,
poder discernir entre lo que a uno le gusta y lo que no le gusta, lo que le genera simpatía y lo que le genera antipatía. Pero aún así, ¿no? Este mundo escolar tiende a la igualación, a la adaptación, esto que Adorno también criticaba, y donde lo importante es aprender a escribir fundamentalmente, ¿no? Aprender a escribir es muy importante, y el maestro, la maestra, no pueden hacer mucho en esta instancia, ¿no? Porque, dice Gadamer, los modales se aprenden en la práctica, ¿no? Y el primer aprendizaje, ya vimos, era la casa. Y entonces, y esos modales no dependen de la condición económica, o sea, pueden ser buenos o malos en cualquier nivel económico. Y vuelve a poner el ejemplo del teléfono, se ve que le molestaba que lo llamen. No llamen a Gadamer. Y entonces la lengua aparece acá como un tema muy importante, sobre todo la lengua materna, pero bueno, él promueve también el aprendizaje de lenguas extranjeras. Pero claro, la lengua materna es muy importante para la comunicación y la conversación porque, claro, nos moldea, nos genera diría Gramsci, una concepción de mundo, y nos lleva a la relación con el otro, que es tan importante de acuerdo a lo que venimos viendo, justamente para el diálogo, para la comprensión, y nos lleva a preguntas y respuestas, ¿no? Fundamentalmente. Luego viene la escuela secundaria. La escuela secundaria aparece como un juego de poder. Qué interesante es esto, ¿eh? Una guerra de guerrillas, le llama, entre profesor y estudiantes. El profesor de secundaria busca despertar la curiosidad, ¿no? Quiere llamar la atención. ¿Y qué hacen los estudiantes? Bueno, bloquear, ¿no? Tratan de bloquear el desarrollo de la clase con preguntas, a veces complicadas, muchas veces desafiantes, ¿no? Están siempre como midiendo el poder con el profesor. Nada, sería como el anverso de lo que decía Adorno de la dimensión erótica. O sea, en este caso hay un juego a ver quién logra correr la línea más acá y más allá. Cuestión que la educación es educarse con el otro, ¿no? Recíprocamente, buscando entenderse con los otros. Fíjense esta definición que aparece en la página 97. Recupera tanto lo que decíamos del diálogo como buscar entender la cuestión de la hermenéutica. Y finalmente, dice Gadamer, hay dos tipos de formación. Dos tipos de formación. Por un lado está la escuela y la formación general como lectura comprensiva, esto que decíamos que era muy importante, aprender a leer y escribir. Y por otro lado está también en este nivel el tema de la matemática, ¿no? Pero en un sentido general, porque los grandes matemáticos, dice Gadamer, son humanistas, ¿no? En el sentido de ven la matemática no como algo aislado. La comparación que podríamos hacer para entender este ejemplo es el tema de la medicina, ¿no? Están los médicos que solo ven una parte del cuerpo, obviamente no ven la persona, ni siquiera ven el cuerpo entero, y que solo se dedican a atender esa parte del cuerpo. Están los matemáticos que solo ven una parte de la realidad, que es la matemática. Bueno, esos no son los humanistas, esos son los especialistas y los que no han llevado adelante una comprensión profunda, completa de la matemática como algo mucho más interesante que una mera parte de la realidad. Eso es un tipo de formación, ¿no? Esta formación general, esta formación amplia, humanista, que le llama acá Gadamer, y que contrasta con la formación de las universidades de hoy. Claro, estamos pensando en universidades de primer mundo. Esto aparece mucho en las películas, en las series.
Bueno, ahora gracias a las plataformas se pueden ver incluso series alemanas y pasan también, son esto que dice acá, las aulas gigantes, ¿no? Un profesor estrella, que es un científico, una científica, un investigador, es una estrella, inescrupulosa, en aulas gigantes, llenas, y donde obviamente no hay un conocimiento personalizado, ¿no? Sino que hay como una educación masiva, despersonalizada. Todos decimos, en la universidad sos un número. Y eso por un lado. Y la otra cuestión es que hay cada vez más especialización, es decir, como los saberes han ido avanzando, entonces los especialistas son especialistas hoy en cosas cada vez más chiquitas respecto a lo que se consideraba un especialista hace 3, 4, 5 décadas atrás. Y al haber cada vez más especialización se pierde justamente el sentido de la palabra universidad. La palabra universidad significa unidad de lo diverso. Unidad de lo diverso. Si tenemos gente que en vez de abrazar esa unidad se dedica cada vez más a un área específica, restringida de conocimiento, o sea, si tenemos cada vez mayor especialización, tenemos menos cabeza general, digamos así. Digo esto con mis palabras, ¿no? Y por último, otro aspecto de esta formación que Gadamer no ve con buenos ojos, es que no hay un juicio propio, o sea, no se estimula la formación de pensamiento crítico, de juicio propio, sino más bien, y acá muy parecido a lo que veíamos con Adorno, ¿no? Hay una adaptación y a los que le va bien son los que mejor se adaptan a lo que el sistema les pide, a lo que los docentes les pide, y los que mejor o más fielmente reproducen justamente eso que el sistema espera o que el docente espera. Con lo cual hay una pérdida de personalidad propia y más bien una adecuación a los parámetros de personalidad que pide el sistema, ¿no? Estos son los dos tipos de formación bien contrastados, bien diferentes. Y bueno, a modo de conclusión, dice Gadamer, de nuevo, ¿no? Si el lenguaje se realiza en la conversación, en la convivencia, ¿no? Y esto es lo propio del ser humano, conversar, convivir, conversar, fíjense el versar de nuevo, es tratar ciertas cuestiones diferentes con alguien, y el convivir también es un vivir juntos. Esto es lo específicamente humano, y en el caso de la educación es un educarse, que significa potenciar, mejorar los puntos débiles que todos tenemos, por supuesto, y pensar que uno siempre lleva adelante su propio, es el principal responsable de su propia formación. Y esto más allá, dice, de los certificados y de los títulos y demás. Bien. Hasta acá entonces lo que dice Gadamer. Ahora quisiera hacer un cierre con algo que me parece súper importante, que se desprende de este último texto como mensaje, implícito o explícito, ¿no? Porque si lo vamos a decir, lo vamos a explicitar. Y esto es a cuento de la experiencia, no es algo inventado, ¿no? La sensación que uno tiene es que muchas veces quienes buscan formarse están, sobre todo en educación superior, en educación terciaria, como es el caso del profesorado, también en la universidad, están yendo atrás de un certificado, están yendo atrás de un título, como si ese título diera por sí mismo y mágicamente cualidades que uno no tenía el día anterior de tener ese título. Bueno, eso es una ficción. O sea, uno no pasa de un día para otro
a ser un gran profesor porque tiene un título, ni siquiera un profesor mediocre. Nada, digamos, no hay un acto de conversión. Entiendo que el camino es largo y muchas veces cuesta mucho llegar, y entonces cuando uno llega tiene todo el derecho del mundo a festejar y a sentirse contento y publicarlo en las redes y qué sé yo. Bárbaro, eso es perfectamente comprensible. Ahora, creer que tu formación terminó ahí es un gran error. ¿Qué pasa? ¿Qué suele pasar, no? Suele pasar también que si uno toma conciencia de su ignorancia, socráticamente, esto lo he escuchado muchas veces, bueno, yo terminé la secundaria, no aprendí nada. Yo terminé el profesorado, no aprendí nada. Terminé la facultad, no aprendí nada. Esta cosa de no aprendí nada, no sé nada. Bueno, primero que no es cierto, eso está clarísimo que no es cierto. Pero más allá de eso, ¿cuál es la demanda, no? Vengan a enseñarme, vengan a... Hay siempre una cuestión quejista de todo esto, de lo que Kant llamaría la minoría de edad, de decir, bueno, ¿cómo no me enseñaron tal cosa? ¿Y cómo vos no te curioseaste para aprenderlo? Sería la respuesta. Acabamos de decir, y creo que ese es el mensaje, que mucho, casi todo, te diría, de la formación tuya depende de vos, no del docente. Vos podés tener un excelente docente o un malísimo docente y aprender un montón o aprender nada. Esas 4 combinaciones son posibles, todas posibles. Entonces, en vez de estar quejándote, por supuesto, yo soy consciente, todos somos conscientes, y cuanto más sabemos, menos sabemos. Esa paradoja socrática terrible. Ahora, en vez de quejarnos, vayamos a aprender, vayamos a estudiar y recobremos lo que nunca nos sacaron en la vida, que es esto, que es el principal responsable de tu formación sos vos. Por supuesto que hay condicionantes, la familia, los estímulos, las represiones, las vergüenzas, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. ¿Vas a dejar que todo eso te gane? ¿Que todo eso te aplaque? Y para echarle la culpa y quejarte. Si tenés fuerza para quejarte, tenés más fuerza aún para formarte y darte cuenta que uno es el principal y que uno tiene que hacer todo. Y que si después no sale, no te va bien, no sos el mejor, no sos ni siquiera mediocre, sos directamente. Y bueno, pero hiciste todo. Hiciste todo lo que pudiste. Y eso, créeme, es muy valioso. Bueno, con esto cierro mis reflexiones sobre Gadamer.